pero tú sí sabes, cada uno de los que estamos aquí, cuál es nuestra condición. Y en esta mañana recurrimos al único que puede hacer lo que nadie más puede hacer, al único que puede llegar a donde nadie más puede llegar, al único que nos puede dar lo que nadie más nos puede dar, al precioso Espíritu Santo, que da vida, que da paz, que da gozo, que da fuerzas, que da ánimo. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Ven, Espíritu, ven a este lugar. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Déselo fuerte al Señor. Wow, qué bendición estar en este lugar. Qué gozo estar aquí. Tome su lugar, por favor. Salude a su hermano, a su hermana que esté ahí cerca. Dígale bienvenido, qué bueno que estás aquí. Me da gusto verte, saludar. ¿A cuántos nos da gusto estar en este lugar? Es un privilegio estar en la casa de Dios. En ese mismo gozo, en ese mismo corazón, ¿qué le parece si oramos y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien hable a nuestros corazones en esta tarde, en esta noche? Amén. Señor Jesús, muchas gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí. Gracias porque hoy hemos venido a tu casa para aprender, para seguir creciendo en tu palabra. Gracias por el mensaje que hoy hablarás a nuestro espíritu, a nuestro corazón, porque entendemos que ese mensaje es el único que puede transformar y cambiar nuestros corazones. No hay otro mensaje más que tu palabra, lo que nos puede dar vida y vida en abundancia. Así que, Espíritu Santo, te pedimos que tú hables hoy a cada uno de nosotros y seamos enseñados y ministrados por el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Muy bien, vaya conmigo por favor a la carta a los Corintios y vamos a estar hoy meditando en el capítulo 6. Primera carta de Pablo a los Corintios, a la iglesia en Corinto, y miremos hoy el capítulo 6. Amén. ¿Ya estamos ahí? Ok. Hemos estado mirando los que han estado siendo constantes, ¿verdad? En estas semanas que hemos estado analizando la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hemos estado mirando cómo es que Pablo le habla a la iglesia en Corinto y cómo ese mensaje trasciende. No solo era para ellos en aquel tiempo, no solo era para esta primera iglesia que se empezó a difundir por muchas ciudades. Una de ellas fue la ciudad de Corinto. Pero el mensaje no solo fue para ellos, sino que este mensaje trasciende hasta el día de hoy y podemos hoy observar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y podemos también observar que las mismas problemáticas que había en Corinto son las mismas problemáticas que hay hoy en día en la iglesia de Cristo. Amén. Y las mismas situaciones que Pablo tenía que hablar para corregir son a veces las mismas situaciones que Dios tiene que hablar a nuestras vidas para corregirlas y para enseñarnos y para instruirnos o para advertirnos acerca de algo. Amén. Así que hemos estado aprendiendo, vimos cómo Pablo amonesta a la iglesia en Corinto acerca de este espíritu de rivalidad, de este espíritu de división que había en la iglesia, de este espíritu, ¿verdad?, de crear como grupos políticos donde se dice yo soy mejor porque yo pertenezco a este grupo, yo pertenezco a este otro, y en la realidad Pablo dice no, la realidad es que todos deberíamos entender que todos somos de Cristo,
Todos pertenecemos a Cristo. Y si todos pertenecemos a Cristo, todos deberíamos caminar en un mismo sentir, en un mismo corazón, en una misma visión. Amén. Y habla acerca, ¿verdad?, de cómo es que se tiene que ver a los diferentes líderes que Dios ha levantado, cuál es la manera correcta de verlos y cuál es la manera correcta de honrarlos, pero también cuál es la manera correcta, ¿verdad?, de sujetarnos a ellos y también cuál es la manera correcta de que ellos ejerzan el liderazgo que Dios ha dado a sus vidas. Y entonces hay toda esta serie de enseñanzas, y la semana pasada pudimos ver en el capítulo 5 acerca de la disciplina que debe haber en la iglesia del Señor, que debemos de entender que la disciplina de Dios es algo que nos bendice, es algo que nos lleva a crecer. La disciplina no es para destruirnos, sino es para que podamos seguir adelante. Amén. Y de cómo también nosotros debemos de mirar el pecado, mirarlo como Dios lo ve. No mirarlo como el mundo lo ve, no tener una visión del pecado y de lo que ofende a Dios como el mundo la tiene, sino nosotros como iglesia tenemos que mirar el pecado como Dios lo ve. ¿Y cómo lo ve Dios? Pues a Dios no le agrada el pecado, a Dios no es algo que a Él le agrade, por lo tanto Dios se contrista con el pecado, y nosotros también deberíamos contristarnos cuando ya sea que nosotros cometamos una acción de pecado, podamos caer en una situación de pecado o mirar a alguien que ha cometido un pecado. Eso debería causarnos tristeza, no debería causarnos ningún tipo de gozo, mucho menos tampoco algún tipo de morbo o cosas como esas, sino lo que debería causarnos es tristeza, es dolor en nuestro corazón. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, hoy vamos a mirar el capítulo 6. Yo espero que si tú no has estado en los diferentes tiempos donde hemos compartido la carta a los Corintios, pues puedes ahí buscarla en la página de YouTube o en la página de Facebook de Iglesia Fuentes, y puedes mirar estas diferentes exposiciones que hemos tenido acerca de esta carta. Yo sé que va a edificar a cada uno de nosotros. Y si tú estuviste aquí pero quieres seguir retomando esto, pues lo puedes seguir ahí mirando una y otra vez, porque creo que Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Amén. Así que ahora sí vamos, 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer algunos versículos y luego vamos a meditar en ellos. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Diga conmigo: las cosas de esta vida. Dígalo otra vez: las cosas de esta vida. Sí, pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno. ¿Quién puede juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el que el hermano pleitea en juicio, y esto es ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿O no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Wow.
Y el apóstol Pablo aquí va a tratar un tema acerca de cuando hay situaciones de pleito entre hermanos. ¿Entre quiénes? Entre hermanos. Dile al que está a tu lado, tú eres mi hermano. ¿Cuántos sabemos que en la iglesia del Señor dice Efesios que todos tenemos un solo Dios y Padre de todos? Todos tenemos un mismo Padre, ¿sí o no? ¿Usted tiene el mismo Padre que yo? Entonces eso lo hace mi hermano. ¿Está conmigo? Si usted y yo compartimos el mismo Padre, usted es mi hermano y yo soy su hermano. Más allá de que podamos de repente tener algunos, no sé, de repente a nosotros nos importan mucho los títulos y las formas y los formalismos, pero más allá de todo eso, la verdad es que Dios nos hizo hermanos. Y si hay algún título que tenemos es el de hermanos. Somos hermanos, amén. Usted es mi hermano, yo soy su hermano. En ese sentido compartimos. ¿Por qué somos hermanos? Porque compartimos una misma fe. Dice Efesios que compartimos una misma fe, un mismo Señor, un mismo Salvador. A todos nos limpió la misma sangre, la sangre de Jesucristo, ¿sí o no? Entonces por eso es que usted y yo compartimos esta parte de ser hermanos. Y el apóstol Pablo dice que entonces aquí el problema es cuando entre hermanos hay pleitos. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cuántos tienen más de 2 hijos? ¿Sí? ¿A quién de los padres que tienen más de 2 hijos les gusta ver a los hermanos pelearse? ¿Verdad que no es grato ver a los hijos cómo se pelean entre ellos? Y es muy común. Es algo como que muy hasta cierto punto normal, ¿verdad? Si son hermanos, pues ya sabemos que en algún momento se van a estar peleando. Algo no le va a parecer a uno del otro y van a estar peleando. Pero de repente en ese pleito, pues el padre también tiene que intervenir, porque si no interviene puede ir creciendo el pleito y algo peor puede pasar, ¿sí o no? Entonces de repente el padre o la mamá tiene que, a ver, ya se me calman los dos. Y tú te vas para allá, tú te vas para acá, por favor. ¿Sí? ¿Alguien ha hecho eso? Más sobre todo cuando son niños. Qué triste es cuando un padre tiene que estar interviniendo cuando ya son personas adultas y todavía tiene el padre. No, a ver, no se estén peleando, ¿verdad? Pero bueno, también pasa. Pero vemos que no hay un agrado en que entre 2 hermanos se peleen, pero sinceramente es algo que sucede muy a menudo. ¿Sabe que a lo largo de la Biblia los mayores conflictos fueron entre hermanos? ¿Sí? Entre hermanos había toda clase de conflictos. Desde Caín y Abel, ¿verdad? Caín y Abel, estos 2 hermanos que deberían caminar juntos, que deberían caminar bajo una misma dirección. Resulta que no, cada quien tiene su propia visión, cada quien tiene su propia forma de ser, y hay celos y hay envidias entre hermanos, y todo termina en la muerte de un hermano. Y luego vemos a Jacob y a Esaú siendo hermanos, pero como hermanos peleando por una primogenitura, por una posición. Y así a lo largo de la escritura vemos diferentes pleitos que hubo entre hermanos. José fue vendido por sus hermanos. En la parábola del hijo pródigo hubo un pleito entre 2 hermanos, ¿eh? Y así vemos como esta situación entre hermanos. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, hey, cuando hay peleas entre ustedes, ¿por qué esas peleas tendrían que terminar? ¿O por qué tienen que terminar en una situación donde sea una persona ajena a la iglesia, ajena a este grupo de hermanos, quien juzgue esa situación? Quien determine qué es lo que tienen que hacer. ¿Por qué tienen que sacar, verdad, este círculo de hermanos y llevarlo
a un grupo donde gente que no entiende, que no conoce de Dios y que no es, verdad, meramente alguien que pertenece a este grupo de hermanos, quien tiene que tomar una decisión o quien tiene que juzgar esta situación. Dice, ¿tienen que ir a juicio los hermanos? ¿Tienen que ir delante de los injustos? Y luego Pablo dice, ¿verdad? ¿Que no saben que ustedes, que no saben la posición que ustedes tienen? Ustedes tienen una posición privilegiada. Dile a tu hermano, tienes una posición privilegiada. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que no debería haber pleitos entre hermanos. Pero si los hay, deberíamos ser capaces entre hermanos de juzgarlos. ¿Sí o no? ¿O a qué padre no le gustaría ver que sus hijos están peleando, pero que ellos mismos llegaran a la solución de su problema? Yo de repente veo a mis hijos peleando y ahí están, y nada, que tú, y de repente, y ya cuando veo que se empiezan, ya tengo que intervenir. A ver, ya cállense los dos. ¿Sí? Pero a mí me gustaría, o a mí me gusta como papá, que en algún momento ellos en su propia pelea pudieran encontrar la solución a su problema. Que ellos fueran lo suficientemente capaces de decir, sabes que esto no me agrada de ti, esto no me gusta, pero sabes que no pasa nada, vamos a seguir adelante. ¿O no es eso lo que los papás quisiéramos? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, ok, ya hay un pleito entre hermanos. No debería haber pleitos. Deberíamos de buscar la manera que no haya pleitos entre hermanos. Pero si va a haber un pleito entre hermanos, creo que debería ser entre ustedes, que deberían llegar a un acuerdo, deberían llegar a un punto donde puedan acordar algo y no tener que llevar este caso o esta situación a gente que no tiene nada que ver con Cristo. Llevarlo a un juicio. Qué triste es ver que en la misma iglesia de repente ya no falta quien dice, voy a demandar al hermano. ¿Cómo? Son hermanos. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces ya no falta que en la iglesia dice, es que el hermano, y sabes que en su mayoría se está refiriendo a situaciones como en lo que vemos en todo el contexto, se está situando en situaciones normalmente financieras, de dinero. Esas situaciones de, es que el hermano hizo una tanda y no me entregó mi número. Es que el hermano le pedí un dinero y me lo prestó y luego ya no se lo pude pagar y ahora ya me quiere echar a la policía. Es que el hermano, ¿verdad? Le presté dinero o es que le mandé a hacer un trabajo y ahora no me ha podido entregar el trabajo y ya tiene meses que no me entrega y ya se quedó con mi dinero. Ese tipo de situaciones no pasan aquí, ¿verdad? Y dice Pablo, ok, pero si pasaran, pues debería haber entre ustedes el poderlas arreglar. O en todo caso llevarlas, ¿verdad? No ante una persona que no conoce de Dios, a la cual le vamos a dar un mal testimonio, sino en todo caso, bueno, llévenla delante de algún otro testigo en la iglesia, alguien que tenga autoridad y sabiduría dentro de la iglesia para que pueda mediar la situación. ¿Estamos aquí? Que el pleito no tenga que salir, ¿verdad? Salirse de control, pero de repente vemos que hay entre los hermanos pleitos que se salen de control. Dice entonces Pablo, ¿que no hay entre ustedes ni uno sabio? ¿No hay entre ustedes ninguno que realmente tenga la sabiduría? Ahora, mira qué es lo que dice Santiago acerca de la sabiduría. Porque la iglesia en Corinto era una iglesia que parecía ser que presumía ser sabio. O sea, se creían muy sabios ellos de repente en cuestión de que entendían muchas cosas o de que presumían a sus maestros, ¿verdad? Como yo soy de Apolos porque Apolos es un gran maestro. No, yo soy de Pablo porque Pablo es un maestrazo y pareciera ser que eran sabios, pero ¿qué es ser sabio realmente según la escritura? Vaya conmigo entonces a Santiago capítulo 3, versículo 14.
¿Está conmigo ahí? Santiago capítulo 3, versículo 13 y 14 dice de la siguiente manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta. ¿Quién es sabio? Hoy hay una pregunta aquí en Iglesia Fuentes. ¿Quién es sabio aquí entre nosotros? ¿Quién es una persona sabia? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sabes? Sabio no es aquel que cree saber mucho. Sabio no es aquel que dice: yo me sé un montón de versículos en la Biblia. Qué bueno si te sabes un montón de versículos. De hecho, deberíamos sabernos un montón de versículos en la Biblia. Pero no eso es lo que nos hace sabios. ¿Está conmigo? Sabio no es aquel que dice, ¿verdad? Yo soy tan inteligente que a través de mi inteligencia he logrado posicionarme en un lugar, he logrado posicionarme en una situación. No es eso lo que te hace sabio. ¿Qué te hace sabio entonces? Dice que la persona sabia es aquella que muestra con sus obras sabia mansedumbre. Es aquella que es capaz de controlar sus impulsos y lo hace de una manera sabia. Es aquella persona que no se mete en problemas porque es sabio. ¿Alguien está conmigo? Y luego dice versículo 14, lo contrario a ser sabio: pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, si tú eres una persona que tienes algo en tu corazón, que te dejas dominar por esos impulsos de celos contra alguien, de contienda contra alguien, no puedes decir que eres sabio. No puedes pensar que eres una persona sabia si lo que te domina, ¿verdad? Cuando tienes un problema con alguien es que tú le quieres mostrar que tú tienes la razón. Dice: ¿quién es sabio entre vosotros? Aquel que se sabe controlar con mansedumbre. Aquel que no se mete en problemas. Aquel que no anda buscando pleitos entre hermanos. Esa persona es sabia. Y lo muestra con sus obras, lo muestra con sus hechos. Pero si eres una persona que tiene celos, que tiene contiendas, que tiene pleitos, dice: no, tú estás mintiendo contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Wow. ¿Es qué? Terrenal, animal y qué? Diabólica. Hay una sabiduría que para el mundo es muy sabio aquel que tiene, ¿verdad?, la capacidad de tener grandes logros, de tener grandes triunfos. No importa a quién pisotee, no importa a quién le coma el mandado, ¿verdad?, como dicen por ahí. No importa a quién se lleve entre las patas, el chiste es que gane. Y esa persona de repente para el mundo es como que wow, lo logró. Sí, se llevó a todo el mundo entre las patas, pero lo logró. Ese no es un sabio. Pero de repente hay gente que lo ve como sabio. Esta persona la supo hacer, pues a puras tranzas, pero la supo hacer. ¿Alguien está aquí? Entonces dice: esa no es una persona sabia. Esa es una sabiduría terrenal, es una sabiduría animal y es una sabiduría ¿qué? Diabólica. Wow, entonces tenemos que tener cuidado. Dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mis hermanos, donde hay celos, donde hay contiendas, allí actúa el diablo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces ya vimos que es sabiduría. Y Pablo pregunta ahí en la carta a los Corintios que estamos leyendo, dice: ¿qué acaso no hay un sabio entre ustedes? Pero ¿a qué clase de sabio está refiriendo? A este que busca, ¿verdad?, que haya paz.
a este que promueve, ¿verdad? A este que no anda buscando pleitos, que no anda buscando, que no se guía a través de los celos, que no se guía a través de sus impulsos, ¿verdad? De contiendas, sino que es una persona que promueve el estar tranquilos. ¿Alguien está aquí? La pregunta entonces para nosotros es, ¿qué somos nosotros? ¿Somos sabios? ¿O somos sabios pero en nuestra propia prudencia? ¿Somos sabios en una sabiduría humana, terrenal y diabólica? Sigue diciendo ahí el apóstol Pablo, entonces, ¿que no hay acaso algún sabio entre ustedes? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos digo, pues que no hay entre vosotros ni un sabio ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Dice, ¿cómo es posible que se estén peleando en juicios? ¿Cómo es posible que haya este tipo de situaciones en la iglesia? Así que, por cierto, ya es una falta. Diga conmigo, ya es una falta. La palabra falta aquí tiene que ver con una pérdida. Ya es una pérdida. Ya es algo malo que se estén peleando. Ya es algo que no debería de pasar. Por cierto, ya es una falta que tengan pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Y aquí empieza a decir Pablo, ¿cuál tendría que ser nuestra reacción en medio de un pleito? Y le va a hablar a las dos partes. Le va a hablar a las dos personas. Te digo que en su mayoría esto se está refiriendo a temas de dinero, a temas ¿verdad? No se está refiriendo muchas veces a temas de situaciones penales o, ¿verdad? Si en alguna situación llegara a pasar, ¿verdad? Una situación grave donde alguien le hiciera daño a otra persona, aunque se dijera hermano y se tuviera que tomar a las autoridades, pues se tiene que hacer. No se está refiriendo a situaciones penales, ¿no? A temas como de que, oye, pues abusó de alguien, lo golpeó, cosas como esas. Se está refiriendo a estas situaciones donde pasa luego entre hermanos, ¿no? Ya hablamos, oye, préstame una lana y luego no me la pagas, o te doy esto, cosas como esas. A ese tipo de pleitos más en los que se está refiriendo. Pero entonces está diciendo, ¿no puedes sufrir el agravio? Entonces primero le habla a la persona agraviada, a esta persona que a lo mejor llegaron y le dijeron, ¿verdad? Oye, resulta que mi familia está en una situación bien fea y estamos pasando un tiempo bien difícil económicamente. Y como ves, no sé, yo sé que tú eres mi hermano, yo soy tu hermano y en el amor en Cristo, ¿por qué no me prestas una lana? Y entonces el hermano, buena fe, dice, pues sabes qué, no tengo mucho, pero ¿qué crees que voy a buscar ahí en el cajón? Creo que tengo unos cuantos pesos que te puedo prestar. Te los voy a prestar y después me los pagas como puedes. Y entonces los presta, ¿verdad? Y después de un tiempo resulta que, oye, ¿qué onda? Ya pasó un rato y no me has pagado ese dinerito que te presté y a mí como que ya me anda haciendo falta ahorita, ¿no? Y resulta ser que el otro le dice, pues ¿qué crees? Que sigo en la misma situación, todavía no te los puedo pagar, pero luego te los pago. Y sigue pasando el tiempo y entonces después ya es un pleito. Y entonces está diciendo, no puedes sufrir, le está diciendo a aquella persona que fue agraviada, le dice, no puedes sufrir el agravio. ¿Sabes? En otras palabras le está diciendo, perdónale la deuda. Yo sé que de repente eso no parece tan sabio en la sabiduría humana. No parece tan inteligente. ¿Cómo voy a perdonarle la deuda? ¿Cómo voy a perder mi dinero? ¿Eso es tonto? ¿Perder mi dinero? No. Ahora, ¿quieres que te dé un buen consejo? Creo que es un buen consejo. No prestes dinero. Dile al que está a tu lado, no prestes dinero. ¿Sí? Ahora, escucha.
No te estoy diciendo no des dinero, te estoy diciendo no prestes dinero. ¿Sí? Porque claro que tenemos que dar muchas veces. Dios nos enseña a ser desprendidos. Dios nos enseña a ayudar a nuestro hermano. El apóstol Santiago dice que si tu hermano viene con una necesidad y tú solo oras por él, dice, eso no le sirvió de nada. Y si viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Mis hijos no tienen para comer, y tú dices, yo voy a orar para… No, pues saca la cartera y dale una ofrenda. ¿Está conmigo? Pero no prestes. Oye, si alguien viene contigo y te dices, oye, yo necesito, ¿verdad? Urgentemente, necesito que me prestes 10,000 pesos, por favor. Lo mejor es que le digas, ¿sabes qué? Yo no tengo 10,000 pesos. ¿Pero qué crees? Tengo 300 pesos que te puedo regalar. No me los debes, te los regalo. No sé qué tanto te puedan ayudar, pero esto yo te lo puedo regalar. Y de esa manera, ni tú te esclavizas al hermano, ni el hermano se esclaviza a ti. ¿Está conmigo? ¿Alguien está aquí? Ahora, si te los regresa y te los paga, qué bueno, pues te los pagó, no pasa nada tampoco. No, ya te los paga, está bien. Pero si no pasa nada. No hay ninguna situación, no estoy viendo al hermano como, ese hermano me debe. Míralo nada más que hipócrita es. ¿Cómo se atreve a levantar las manos en la iglesia sabiendo que me debe dinero? Eso pasa en la iglesia. Eso sucede. Qué hipócrita ese, mira, me debe el dinero y ahí está levantando las manotas como si no hubiera hecho nada. ¿Por qué sucede eso? Porque no fuimos sabios. Porque a lo mejor no le teníamos que haber prestado nada. Y en todo caso, si Dios nos movía en nuestro corazón, teníamos que haberle dado algo, una ofrenda. Ahora, si tú vienes con una necesidad y le pides a alguien y esa persona no te da nada, no te ofendas con esa persona. ¿Alguien está aquí? No te ofendas, no te hieras, no digas no que aquí hay amor. No que en esta iglesia se practica el amor. Mira, no les interesa mi necesidad. No, sabes, Dios tiene cuidado de ti. Dios sabe tu necesidad. Y tú no sabes de dónde ni cómo, pero Dios puede suplir tu necesidad. Así que no te ofendas si alguien en algún momento tú viniste y le expresaste tu necesidad y no te pudo dar nada. No pasa nada. Dios es tu proveedor, no es ese hermano. ¿Sí? No, el hermano no es tu proveedor es Dios. Amén. Así que no me enojo. Si el hermano no me pudo prestar, no me voy a molestar con él, no voy a decir qué bárbaro, se me hace que mi hermano es, no. Entonces le está diciendo esto, que no puedes perdonar la deuda, no puedes pasar por alto el agravio. ¿Sabes que nos tenemos que convertir en personas que aprendan a pasar por alto el agravio? Como que no nos gusta eso. Ahí como que vengo la próxima semana, pastor. O sea, tú y yo nos tenemos que convertir en personas que aprendan a pasar por alto el agravio de otros. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, verdad? Versículo, no lo vamos a buscar, pero Mateo capítulo 5, 38 dice que oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo que si alguien te golpea en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Eso no se oye tan sabio, ¿verdad? Para el mundo. ¿Cómo que poner la otra? Si yo soy manso, pero no menso. Pero eso es lo que dijo Jesús. Esa es la enseñanza de Cristo. Aprende a pasar la ofensa. Aprende a saber que Dios es quien va a juzgar. De hecho, Pablo lo dice así. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué no sufres? Y luego le habla a los que defraudan.
Entonces ahora le habla a la otra parte, ¿verdad? Primero le habla al que es defraudado, dice, aprende a sufrir el agravio, aprende a pasar, a perdonar, aprende a perdonar las deudas. Si hay alguien, mis hermanos, si hay alguien que te debe y sientes como que aquí entripado, ¿verdad? Cada vez que lo ves, si yo te puedo dar un consejo es perdónale la deuda. Eso te va a liberar. Si de plano sientes que no le puedes perdonar la deuda, busca llegar a un acuerdo con él. Pero si es posible, perdónale la deuda. Si te es posible, perdónale la deuda y vas a ver qué libertad vas a sentir. Porque ya cuando lo veas no te va a dar ese como entripado que te da y esas ganas de irte sobre él. No. ¿Alguien está aquí? Pero luego entonces le habla al que defrauda, al que es el que agravia. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto es a los hermanos. O sea, le está diciendo Pablo a quien comete el agravio, o sea, ¿te atreves a defraudar a tu propio hermano? Es como que Pablo dice, oye, hasta entre los criminales hay códigos, ¿no? ¿A poco no ha oído usted que hasta en los criminales, oye, entre familia no nos hacemos daño, ¿eh? Y lo que está diciendo Pablo, o sea, es como si fueras peor que un criminal, mano. Porque hasta en el mundo hay como ese tipo de códigos de que no, pues tú eres de mi familia, eres mi cuate, yo soy malo para con otros, pero con la familia no me meto. ¿Sí o no? Y se dice, ¿tú te metes con la familia? O sea, ¿tú te atreves a estar defraudando a tus hermanos? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo? Y entonces como que Pablo te hace pensar y decir, ¿realmente eres hermano? O sea, ya está como que en una tela de juicio el hecho de que realmente seas hermano. Ahora el problema de que si no eres hermano es que entonces no eres salvo. Y si no eres salvo, entonces vas al infierno. ¿Está conmigo? Esa es la realidad. Entonces dice Pablo, ¿te atreves a defraudar a tus propios hermanos? Versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabes que gente injusta, gente que comete este tipo de cosas, no va a heredar el reino de Dios? O sea, como que está poniendo en tela, ¿realmente eres hermano? Si andas defraudando a otros hermanos, ¿te podrías decir cristiano? Si tú eres alguien que andas pidiendo dinero y luego no eres capaz de pagarlo, la pregunta es, ¿si eres hermano? ¿Si eres cristiano? Si tú eres alguien que busca la forma de transearse a alguien, la pregunta es, ¿de verdad eres cristiano? Wow, es tremendo, ¿sí o no? Pero esa es la palabra de Dios. Creo que tendrías que poner en tela de juicio si realmente te convertiste. Porque una persona que realmente se convirtió al Señor no tiene que tener esa situación de andar buscando cómo defraudar a un hermano, cómo hacerle un agravio. Entonces, como que le habla a las dos partes. A ti que has sido defraudado, no te preocupes, Dios es el que va a juzgar. Y a ti que defraudas, no te equivoques, Dios es el que va a juzgar. Entonces el mensaje es para ambas partes, ¿verdad? Al que es defraudado, aprende a perdonar, no te preocupes, Dios juzga. Dios tiene cuidado de ti. Amén. Pero si tú andas defraudando, preocúpate, porque Dios juzga. Pero termina esta parte diciendo que tenemos una esperanza. Empieza a hablar, ¿verdad?, acerca de que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los ladrones. Y es interesante toda esta lista, porque de repente vemos en esta lista algunos pecados que nosotros consideramos como, wow, gravísimos, ¿verdad? O
Sobre todo esos pecados que tienen que ver con la sexualidad, el adulterio, la fornicación, la pornografía, ¿verdad? La perversidad. Consideramos como que, wow, esos pecados son increíblemente malos. Pero en la misma lista de pecados están los que defraudan. En la misma lista de pecados están los maldicientes. Si no te equivoques, esas personas no van a heredar el reino de Dios. Ahora, una cosa es tropezar en un pecado y otra cosa es practicar un pecado. ¿Alguien está aquí? Todos nosotros estamos expuestos a tropezar en un pecado. Pero si es un pecado que estamos haciendo continuamente, entonces no tropezaste en un pecado, estás practicando el pecado. Y si practicas el pecado, dice la Escritura, no te equivoques, no vas a heredar el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentimiento en tu vida, porque si no, no vas a heredar el reino de Dios. ¿Está conmigo? Ahora, no es que una persona se vaya al infierno por practicar estos pecados. Una persona se va al infierno porque no se arrepintió de su pecado creyendo en Jesucristo. Amén. Una persona que va al infierno es porque no creyó en Jesucristo y no creyó que Jesucristo era el único que lo podía liberar del poder del pecado. Amén. Entonces, mis hermanos, pero creo que el apóstol Pablo es claro en decirnos, no te equivoques. Si practicas el pecado, necesitas arrepentimiento. Si caes en un pecado, también necesitas arrepentimiento, pero todos podemos en algún momento caer en un pecado. Todos somos propensos a caer en un pecado, pero no es lo mismo caer en un pecado a practicar un pecado. Amén. Hay una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Versículo 11 dice, y esto eran algunos. Esto eran algunos, mas ya habéis sido santificados. Y lo que está diciendo es que si hay alguien que esté practicando el pecado, aquí hay una esperanza. Hay gente que al igual que tú también practicaba el pecado, pero que ya ha sido lavado y tú también puedes ser lavado. Si estás practicando el pecado, hoy es un buen día para que le digas al Señor, lávame con tu sangre preciosa. ¿Sí? Y hay esa esperanza entonces. No tienes por qué perderte, no tienes por qué, ¿verdad?, que se pierda tu alma, sino más bien tienes que entender que hay esta esperanza. Y luego Pablo empieza a hablar, me voy a ir un poquito rápido porque el tiempo es ya muy corto. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito. ¿Qué frase? Puedo hacer todo, pero no todo me conviene. ¿Sabes qué? No se trata de qué puedes o no puedes hacer. A veces en el pensamiento de mucha gente, de muchos cristianos está, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Ahora que soy cristiano, ¿puedo hacer esto o ya no puedo hacer esto? Y como que todo lo basamos a lo que podemos o no podemos hacer. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que tú puedes hacer todo. Pero ese no debería ser tu pensamiento. Tu pensamiento no debe ser qué puedes o no puedes hacer. Más bien tu pensamiento debería ser qué me conviene y qué no me conviene hacer. ¿Qué es lo conveniente que yo haga y qué es lo que no conviene que yo haga? ¿Está conmigo? Entonces, a la hora de decidir si puedes escuchar cierta música o no la puedes escuchar, no debes de basarlo en qué puedes o no puedes, porque en la realidad puedes hacer lo que quieras. Sí, pero eso debería ser tu pensamiento. Más bien tu pensamiento debería ser, ¿esto que estoy escuchando me conviene? ¿Me edifica en algo? ¿Trae algo bueno a mi vida, a mi pensamiento?
está produciendo, dice la Escritura, ¿verdad? Que en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene, ¿verdad?, virtud, en esto pensad. Y si yo estoy escuchando una canción que no me esté llevando a pensar en cosas buenas, en cosas justas, en cosas amables, en cosas de buen nombre, entonces debo entender que no me conviene escucharlo, porque mi pensamiento no me está llevando a algo correcto. ¿Sí? Si yo estoy escuchando una canción, ¿verdad?, de que el amante, y me voy con la amante y estas cosas, ¿eso te conviene? Pero es que está bien pegadora. Entonces no se trata de que, dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y luego más avanza y dice, todo me es permitido, dice, pero yo no me voy a dejar dominar de nada. Diga conmigo, el pecado esclaviza. Dígalo otra vez, el pecado esclaviza. ¿Sabe que lo que Pablo está diciendo? Que hay un peligro en que tú empieces a practicar ciertas cosas, porque puede ser que te lleve al pecado y el pecado te va a esclavizar. El pecado va a terminar por hacerte un esclavo del pecado. De ahí es de donde Cristo te sacó de ser esclavo del pecado. De ahí es donde Cristo te liberó de ser esclavo del pecado. ¿Por qué has de volver a ser esclavo del pecado? Por permitirte ciertas cosas, por permitirte ciertos chances, por darle tantito gusto a tu carne. ¿Puedo ver este video que está medio subido de tono? Pues de que puedes. ¿Te conviene? ¿A dónde te está arrastrando? Pero nada más es tantito. Pues sí, nada más tantito, pero tantito te lleva a otro y a otro y a otro. Nadie que empezó, ¿verdad? Nadie que en este momento tiene un vicio en su vida, por ejemplo, de alcoholismo. Nadie que está practicando el alcoholismo empezó diciendo, yo voy a ser un alcohólico de primera. No, tal vez empezó con una pequeña probada. Tal vez empezó con un amigo que le dijo, prueba, sabe chido. ¿Por qué tendríamos que volver a ser esclavos del pecado si ya Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado? Entonces dice Pablo, aunque todo me es lícito, yo no me voy a dejar dominar por nada. No le voy a dar permiso al pecado, no le voy a dar permiso a ninguna situación en mi vida de que me vaya esclavizando poco a poco, y cuando me dé cuenta ya sea una persona que esté esclavizado a la pornografía, ya esté esclavizado, ¿verdad?, al vicio o alguna droga, ya esté esclavizado a la mentira. No voy a permitir que eso pase. ¿Alguien está aquí? Versículo: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Y esta era como una frase que había en la ciudad de Corinto, ¿eh? Era como decir, pues el cuerpo se hizo para comer. O sea, la comida se hizo para el estómago, perdón. Y el cuerpo se hizo para disfrutar. El cuerpo se hizo para darle gusto. ¿Ha escuchado usted la frase, verdad? Esa de dele gusto al cuerpo, o al cuerpo lo que pide. Porque eso es como que un pensamiento que hay en el mundo. Pero la pregunta es, ¿ese pensamiento es de Dios? ¿Viene de Dios ese tipo de pensamiento? Al cuerpo hay que darle lo que pida. Y la respuesta es no. La respuesta es no. Sí, más bien dice el apóstol Pablo, la comida y el estómago lo va a destruir el Señor. Quiere decir que este cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo al final va a ser, ¿verdad?,
destruido porque se va a quedar aquí. Este cuerpo no va a ir al cielo. ¿Cuántos saben que este cuerpo no va a ir al cielo? Este cuerpo no, porque ya sea que mueras y que resucites en un nuevo cuerpo cuando Cristo venga, o ya sea que cuando Cristo venga seas arrebatado y tu cuerpo sea transformado, pero este cuerpo no va a ir al cielo. Pero lo que sí va a ir al cielo o a otro lugar, al infierno, es tu persona, eres tú. Y entonces Pablo dice, tanto la comida como el cuerpo lo va a destruir el Señor. Y luego dice, pero el cuerpo, y ahí la palabra cuerpo no está hablando nada más de la carne, sino está hablando de la persona. ¿Está hablando de qué? La persona, dice. Entonces, en otras palabras podrían decir, pero la persona, pero tu persona no es para la fornicación. Y aquí Pablo se mete con un tema muy delicado, con un tema que es muy trascendental, porque es una situación que termina por hacer gran daño en nuestras vidas y en la iglesia, y es el tema de la fornicación. Dice Pablo, no puedes pensar que puedes dar placer a la fornicación. Ahora, la semana pasada veíamos que era fornicación. Fornicación es la palabra porneia, y la palabra porneia es toda actividad sexual fuera del matrimonio. ¿Sí? ¿Está conmigo? Toda actividad sexual fuera del matrimonio es fornicación. Ahora, el mundo nos dice que el sexo son dos cuerpos o más, porque ahora ya pueden ser más, ¿ya? Son dos cuerpos o más disfrutando. Eso es lo que dice el mundo. El mundo dice, todo se trata de placer corporal. No hay problema. Tú quieres tener placer, pues te fornica, no pasa nada. Ya tuviste placer con esta persona, puedes tener placer con otra persona, porque todo se trata de cuerpos teniendo placer. Pero Dios dice que el sexo no es eso. Dios dice que el sexo son dos personas haciéndose una sola. ¿Alguien escuchó eso? Dios dice que el sexo, porque el sexo Dios diseña el sexo, pero Dios dice que el sexo es cuando dos personas se convierten en una sola persona. Eso es el sexo. Por eso el sexo tiene que ser dentro del matrimonio. Cuando Dios diseñó el matrimonio, Dios dijo, ¿verdad? Dios le dijo a Adán y a Eva, les dio las instrucciones de cómo tenía que ser el matrimonio, y les dijo, entonces el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir. En otras palabras, se va a casar con su mujer, se va a unir a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué es primero? El matrimonio. ¿Qué es primero? Y luego los dos son una carne. Cuando se ejerce el matrimonio, entonces se puede ejercer el sexo, que es dos personas siendo una sola. Pero de ahí entonces que Dios, ¿verdad? Que el apóstol Pablo dice lo peligroso que es el sexo fuera del matrimonio, porque dice Pablo, ¿qué entonces podemos dar los miembros del cuerpo de Cristo a una ramera? ¿Qué entonces podemos dar los miembros de Cristo a una ramera? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es uno con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Fíjense la fuerza que tiene esta relación. Es como la relación que uno tiene con el Señor, hacerse uno con Él. El matrimonio también es hacerse los dos uno. Y luego el versículo 18 dice, huyan. Diga conmigo, huir. ¿Qué significa huir? ¿Qué significa huir, mis hermanos? Córrele. Córrele.
No le des chance. No le des ni una rendijita a la fornicación. Huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no es de ustedes? Di conmigo: mi cuerpo no es mío, es de Dios. Entonces, si no es tuyo, tú no puedes hacer con tu cuerpo lo que se te pegue la gana. Tú debes de someter tu cuerpo a la voluntad de Dios. Y por eso Pablo dice: húyele, córrele de la fornicación, porque la fornicación tiene el poder de atraparte, tiene el poder de envolverte, que si tú no corres, cuello. Mira lo que dice Proverbios 7, y con esto quiero terminar. Proverbios capítulo 7. Cuando aquí el apóstol Pablo habla de una ramera, ¿a qué ramera se está refiriendo? Se está refiriendo a la fornicación. La fornicación o el sexo fuera del matrimonio es como esta ramera que se mete en la relación que tú tienes con Dios. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien me está oyendo? La fornicación es como esta ramera que se mete en tu relación con Dios y que te roba tu relación con Dios. Te roba tu intimidad con Dios. Te roba tu propósito con Dios. ¿Está aquí? Y por eso es algo que de lo que usted y yo tenemos que oír. Ya está conmigo ahí en Proverbios capítulo 7. Proverbios 7 dice: hijo mío, guarda mis razones, atesora conmigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana. A la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Esa es la fornicación. Es la mujer ajena, la mujer que se mete, es que se mete en tu relación con Dios. Dice que ablanda con sus palabras, tiene palabras blandas. ¿Por qué tiene palabras blandas? Porque normalmente te dice: no pasa nada. Porque normalmente te dice: tranquilo, te va a gustar. ¿Alguien está aquí? Tienes que aprender a identificar cuando la fornicación está tocando a tu puerta. A veces somos tan, ¿qué palabra se puede usar? Tan burros, ¿eh? Que no nos damos cuenta cuando la fornicación está diciendo: hey, ven, no pasa nada. Porque llega tan inocente como un mensaje, como una vista. ¿Alguien está aquí? Porque dice: porque mirando por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples. Di conmigo: simples. ¿Qué son simples? Alguien que es tonto. Ese es un simple. Un simple es alguien que no es entendido. Un simple es alguien que no es capaz de mirar cuando hay un peligro. ¿Sí? Vi entre los simples y consideré entre los jóvenes. Y no se está refiriendo a que nada más esto es cuestión de los jóvenes, sino jóvenes habla también de inmadurez. ¿Está conmigo? Gente inmadura, gente que no es capaz de discernir. A un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a una esquina e iba camino a la casa de ella. Ahí va a su casa, a la casa de la fornicación, pensando que no le va a pasar nada, pensando que solo lo va a hacer una vez, pensando que solamente va a pasar una vez y después se va a poder zafar y que ya no va a volver a pasar, pensando que nada más le va a contestar la llamada, pensando que nada más le va a decir buenas noches. Ahí va caminando a la casa de la fornicación.
E iba caminando a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y las tinieblas de la noche. Es fornicación cuando tiene que haber algo oculto. Cuando tú no eres capaz de decirle a tu esposa: aquí está, puedes revisar lo que quieras. Cuando tú le dices a tu esposa: esto es mío, deja de estarte metiendo en mis cosas, ¿qué te importa? O tu esposa a tu esposo: no, esto es mío, esto es cada quien su privacidad, Vas caminando a su casa, vas caminando para allá. Y a lo mejor puedes decir: pero yo no he caído. Pero vas caminando para allá. ¿Alguien está aquí? No están enojados, ¿verdad? Cuando hay oscuridad, cuando hay tinieblas, cuando hay algo oculto, cuando no cuentas las cosas como son, cuando le cuentas que la verdad, pero le inventas algo por ahí para que no haya problemas, vamos caminando para allá. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces está en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y lo besó. Con un semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido hoy y he pagado mis votos. Hasta a veces se viste de religiosa. La fornicación a veces se viste de religión. Por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, con aloes, con canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero se llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Fíjate cómo es atractiva la fornicación. Cómo te envuelve, cómo te va diciendo: ven, te va a gustar. Esto va a estar, lo vamos a disfrutar. Va a ser algo padrísimo. Por eso es que Pablo dice: córrele en cuanto, sea atento, percibido, y en cuanto algo esté así, córrele. No dejes que esto te agarre. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salmería de sus labios. Al punto se marchó tras de ella, como va el buey. Escucha esto: como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Así es la fornicación. La fornicación te va envolviendo. Y ya dijimos que es fornicación, ¿verdad? Toda actividad sexual fuera del matrimonio. Todo. Así es. Así te va envolviendo, te va diciendo: ven, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta, nadie va a saber. El esposo no está en la casa, se fue, ven, tranquilo. Pero dice que va como el buey al matadero, y como el ave que no sabe a dónde va hasta que una flecha lo traspasa. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón, no se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres en sus verdades, porque a muchos, escucha esto, porque a muchos ha hecho caer heridos. ¿A cuántos ha hecho caer heridos? ¿A cuántos? ¿A cuántos? ¿Qué te hace pensar que a ti y a mí no nos va a hacer caer heridos? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nosotros la vamos a librar? No podemos pensar: no, a mí esto no va a pasar. No, claro que me puede pasar. Por eso debo estar atento, por eso debo, en cuanto a algo así, córrele, ni te metas ahí. Aún a los más fuertes han sido muertos
por ella. ¿Aún quiénes? ¿Aún quiénes? El hermano Larry tiene un libro que se llama Curvas Peligrosas. Si usted no ha leído ese libro, lo tendría que leer. Si usted es hombre, sobre todo, tendría que leer ese libro. Ahí está en la librería. Vaya, cómprelo. ¿Sí? Y en ese libro dice: si tú piensas que a ti la fornicación no te hace nada, es porque eres más sabio que Salomón, más fuerte que Sansón y más santo que David. ¿Habrá alguno aquí así? No. Aún a los más fuertes ha hecho caer. Córrele. De la fornicación huye. De la fornicación no veas cuánto puedes aguantar. No digas, no, aquí aguanto, yo resisto. No, de la fornicación, ¿qué se hace? Se huye, se corre, porque nos puede hacer caer y nos puede apartar de los propósitos que Dios tiene para nosotros, de los propósitos que Dios tiene para nuestra familia, de los propósitos que Dios tiene para nuestras generaciones. Así que, mis hermanos, huyamos de la fornicación. Oremos. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por estas palabras que nos has hablado el día de hoy. Te pido, Espíritu Santo, que tú sigas enseñando. Pon tu mano en tu corazón y dile: aquí estoy, Espíritu de Dios. Dile: tú me conoces, tú sabes lo que hay en mí, Señor. Tú sabes, Señor, conoces mi corazón, y en esta noche lo pongo delante de ti. Lo expongo delante de ti y te digo: Señor, ayúdame. Dame la gracia para vencer aquellas cosas que necesito vencer. Ayúdame a huir de aquellas cosas que necesito huir, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.